Muy buenos días. Estamos aquí en la tercera versión del podcast de Idea País llamado Sonido Público. El día de hoy nos acompaña un tremendo invitado, Diego Rosales. Él es emprendedor, tú me corriges si me equivoco, emprendedor, comunicador. Tiene además una serie de emprendimientos comunicacionales a través de los cuales él ayuda tanto a políticos como a algunos emprendimientos privados. Y es, me atrevo a decir, hoy día de los influencers más virales en este tipo de rubro, de campos. Así que te agradecemos mucho estar aquí con nosotros hoy día, Diego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir con ustedes dos. Siempre es un gusto poder participar en una entrevista. Presentarme no es fácil porque extraña la presentación siempre porque es atípica mi forma de trabajo. Así que te lo agradezco. Muy lindas palabras. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos encontramos también aquí a mi mano más derecha con Mako Conver. Él es director de formación del Centro de Estudios Idea País, donde estamos aquí en este momento. Es, podríamos decir, el dueño de casa y el impulsor de este podcast. Es el rostro permanente, así que probablemente ya les suena su cara. Así que vamos a conversar tanto con Mako como con Diego de una serie de temas muy importantes, muy interesantes. Así que quédense hasta el final. Dura más o menos una media hora, ¿no? Así es. Media hora aquí con nosotros. Muchas gracias, Javi, por la presentación. A mí me pasa un poco lo mismo que a ti, Diego, que cuando digo que soy director de formación en un centro de estudio, ¿y qué hacen? ¿Qué forman? Claro. Y después dicen, ¿y qué estudiaste? Yo soy arquitecto. Y me dicen, ¿pero cómo? Entonces, ¿no diseñan? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en fin, hay trayectorias de vida que creo que se van abriendo más bien con el andar y no solamente con el cartón, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo siempre fui emprendedor. Desde niño mi primer trabajo fue rapear en los metros. Notable. Sí, yo hacía... ¿Te animáis a tirarte un rap aquí? ¿Cómo está la gente aquí? Estamos en la Fundación Idea País. ¿Fundación? No. Esto es tuyo. Organización, Centro de Estudio. Muy bien. Lo vamos a patentar y va a salir en como ringtone de... Sí, me dice mucha música... improvisación en el metro, mucho humor. Chiste, le pedía palabras a la gente, inventaba historias. Y de ahí empecé ya a crecer, hicimos cuando tenía 19 años, dirigí una escuela de artes, de rap, de breakdance, graffiti, y ahí formamos a muchos jóvenes en las artes con la idea de entregarles un buen mensaje. Esto era organizado por una iglesia que es Creando Vida, y desde ahí ellos venían a aprender artes y nosotros les enseñamos principios de vida. Y especialmente principios espirituales. Y ahí después una empresa de agua. Siempre estuvimos haciendo cosas también. Me casé a los 22 años, 23. Totalmente contracultural. Contracultural, sí. Tuvimos 5 jóvenes. Tan contracultural que decidimos tener tener 3 hijos y tenerlo antes de los 30. Notable. Cuando lleguen, pero antes de los 30 para liberarnos jóvenes. Y lograste la meta. Logramos la meta muy rápido. Aquí el contacto, pero veo aquí a uno de tus hijos, justamente. Sí. Cuéntanos la historia de esa polera. Rápidamente, tengo 3 hijos. Máximo de 7, Rafaela de 4 y Dominga de 2. Y Máximo en el colegio el año pasado. Hicieron unos dibujos y los pusieron en unas poleras. Y siempre la uso porque es mi favorita. Estoy esperando que mis hijas hagan una. Notable. Para que sean las 3 poleras mi favorita. ¿Gran artista? ¿Qué edad tiene? Tiene 7. Maravilloso. Pero yo chiquitito, ahora dibuja muy bien. Hacer un... Hijo, eres el mejor dibujando Sonic. Todos los personajes. Oye, Diego, y justamente esto que decías de que a través del rap, por ejemplo, que es una forma de arte, de belleza, si se quiere, querías llegar a las personas. Te quería preguntar un poco por eso, porque Mako me contaba que cuando te contactó, uno de los grandes rollos que le quisiste transmitir, y dime si está bien parafraseado, es esta idea de que a través de la belleza, de la cercanía, de la simpatía, se puedan tender puentes con las personas, ya sea que piensen parecido a uno o distinto de uno. Y así, en el fondo, eso, como lograr una sociedad que sepa conversar, que sepa comunicarse, que sepa pasar por alto a veces ciertas discrepancias políticas y volver a este concepto de amistad cívica. ¿Cómo logras eso tú? Hay un versículo bíblico que yo amo, que es: vuestra amabilidad sea conocida por todos. Y la atesoré tanto y dije, en verdad, es una orden y eso significa que tenemos que tratar bien a la gente. Muchas veces vemos a personas, por ejemplo en la política, que claro, en cámaras se muestran como simpáticos, como agradables, pero tienden a no tratar muy bien a las personas porque no es fácil. Porque muchas veces te requiere tiempo cuando uno es una figura pública, tratarlos bien a todos te atrasa.
Porque sí, pues te atrasa. Totalmente. Tienes que hacer algo y alguien te habla en la calle y tú le dices, oh, un gusto. Es poco eficiente. Es poco eficiente, pero hay que buscar la forma. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a salir a la calle a darle voz a la gente. ¿Notas? Se me ocurrió un día salir a preguntar. En ese tiempo estaban todos con el que renuncie Piñera, si se acuerdan, después del estallido. Estaban todos, no, que renuncie. Entonces les salí a preguntar, ¿qué debería hacer Piñera? Todos me decían, que renuncie. Ese es mi primer video. Y si renuncia, ¿quién te gustaría que fuera presidente? Nadie sabía nada o no había ningún plan detrás. En ese tiempo nadie tenía ninguna certeza. Y desde ahí descubrí que, claro, cuando le damos voz a la gente, permitimos que ellos puedan dar su opinión, dar su mensaje y al mismo tiempo tratarlas con respeto, se forma algo muy especial. Excelente. Pero tú, Diego, y en esa experiencia no solamente le diste como una voz, sino también lo interpelaba ahí un poco. En el sentido de que hoy día dar voz a la ciudadanía a veces se ocupa como un amplificador megáfono de tus mismas ideas. Y es como una excusa o es una herramienta. Entonces el otro no es una persona con la cual tú dialogas, sino que también es una herramienta de comunicación de tus propias ideas y de tus propios convencimientos. O sea, claro, lo que pasa es que lo que más quiere hoy día la gente es escuchar personas como ellos. Personas que todos queremos sentirnos representados por alguien. Entonces entramos a las redes sociales y nos encontramos con una persona que es un vendedor de la estación central, dando un mensaje con el que yo estoy de acuerdo, un mensaje que me emociona, se viraliza, la gente lo mueve, funciona. Es algo que funciona hoy día en redes sociales. Yo he inventado muchos formatos de redes sociales y hasta el día de hoy, es el segundo que mejor le va. ¿Cuál es el primero? Los buscando cristianos en la calle. Preguntarle versículos los videos. De Filipenses 3. Se le va muy bien porque hay un mundo cristiano, tanto evangélico, católico o otras religiones cristianas, que es muy masivo y que no tiene una voz o sea, tú entras a redes sociales y no te encuentras con gente hablando versículos, menos con entretención basada en la Biblia. Súper. Entonces le va muy bien. Oye, Diego, y perdona que te interrumpa, pero quiero hacer doble clic en una cosa que dijiste hace unos minutos, porque también me sirve como pregunta para Mako. Cuando dijiste que a veces es poco eficiente detenerte mucho rato en una persona, sí, porque en el fondo estamos acostumbrados a que el lobby político, por ejemplo, se haga así en 3 segundos, 4 segundos y uno lo entrenan para eso. No sé si a ti te pasó, Mako, pero a mí me pasó mucho en tiempo en que estábamos en solidaridad con Mako. Mako es más joven que yo, sí, en la universidad. A mí me decían, no, anda hacia el patio, y esto lo hacían todos los movimientos. Lleva tu afiche, di 3 cuñas, si cachai que va a votar por ti, ándate. Si cachai que no va a votar por ti, ándate también porque estás perdiendo tiempo. Y solo al indeciso, ahí quédate. Y para mí era tan contraintuitivo, porque para mí lo más entretenido era quedarme 1 hora y media pegada conversando con el que pensaba distinto, para ver si él me persuadía o yo le persuadía a él, o por último nos hacíamos amigos en la diferencia. Entonces, ¿te pasó alguna vez algo así, Mako? ¿Cómo lo veis hoy día? ¿Cómo podemos como sortear la dificultad que nos pone esta exigencia de eficiencia por sobre el valor de sentarnos a conversar largo y tendido con los demás? Sí, yo tengo una experiencia muy similar a la tuya. De hecho, probablemente los dos éramos igual de ineficientes haciendo campaña. Ineficiencia. no lo creo, pero tenerlo. Pero no, que esto. Yo también tomaba la misma opción que tú, pero también por una cosa personal. Si yo estoy en política, me tiene que gustar lo que estoy haciendo, porque si no es insufrible. O sea, estar haciendo política absolutamente que ya es a contrapelo, es contracultural, es desagradable por el contexto. Y hacer algo que además tú no estás tan convencido, o de una manera que tú no estás convencido, creo que es imposible. Y en ese sentido yo tomé la opción en la universidad y después en mi vida política posterior de darme el tiempo de hablar con gente. No con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene ganas, no todo el mundo va a dialogar, pero cuando encuentras a una persona que conecta, darte el tiempo. No solamente porque la otra persona lo va a agradecer, sino también porque uno lo agradece y uno se entusiasma y uno se da cuenta que a uno le gusta lo que está haciendo. Entonces, perfecto. En ese sentido, tanto en la universidad, que perdía el tiempo, por así decirlo, entre comillas, sí, 1 hora hablando con una persona que ni siquiera supe si votó por nosotros. Después, en mi vida política posterior, sigo la misma estrategia. De repente hay una ineficiencia que termina siendo eficiente en el largo plazo, y por eso creo que hay una cosa también de los tiempos que es importante. Pero cuando uno se da el tiempo de escuchar, de calmarse y de conectar con la otra persona, ahí es donde uno en verdad hace política no transaccional de acá está el voto, yo te prometo algo, sino de generar vínculos. Hoy día lo que más le falta a la política, creo yo, es establecer vínculos de confianza duraderos. Entonces, las redes sociales, hoy día tú, Diego, nos puedes comentar un poco más. No es una plataforma donde yo solamente comunico lo que yo soy y entrego, sino que ojalá sea una plataforma bidireccional donde uno interactúa con un otro. Eso en la vida real es aún más importante, generar esos vínculos, esos espacios de conversación, y que finalmente uno sea un ser humano, porque no solamente un panfleto andando. Alguna máquina de generar votos a tu favor, etcétera. Es importante entender que la mayoría de las personas hoy día no están politizadas.
Y cuando tú tienes a gente que no está politizada, ellos no van a votar porque les guste necesariamente una idea. Simplemente van a apoyarte porque le caes bien, porque ven en ti a alguien en quien confiar. Y eso muchas veces con simplemente conversar unos segundos contigo ya lo saben. O escucharte en la televisión ya lo saben. Entonces muchas veces en la política lo que hacemos, o lo que hace en general la política es centrarse en las ideas, centrarse en las propuestas. Y está bien, es necesario. Pero muchas veces, por ejemplo en el tiempo del rechazo, un par de veces me acerqué a personas con un papelito y todos se acercaban a decirle, oiga, mire, porque el rechazo es esto, y yo no, y le decía, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Harta peguita, ¿y usted cómo le ha ido? Bien. Oiga, disculpe, mire, andamos entregando estos papelitos que son del rechazo. ¿Cómo cree usted que lo han hecho? No, lo han hecho mal, o no, la verdad es que no sé. Yo también encuentro que lo han hecho mal. Bueno, la cosa es que muchas veces no sabemos por qué lo han hecho mal, entonces le entrego este papelito que da las razones de por qué lo han hecho mal. Ay, muchas gracias. No, que le vaya bien. No sé, y ahí uno le empieza a meter conversa de otra cosa. Entonces, me gané a la persona. No porque lo convencí por razones intelectuales, Que no es simplemente porque hubo una intención de conversar con la persona. ¿Ya? Obviamente no podemos dejar de lado lo intelectual, que es la base de la política, pero de repente nos vamos tan en esa que perdemos estas relaciones con las personas. Que hay una frase muy buena que es como la finalidad de la política debe ser el bien común, y la finalidad del bien común son las personas, no las ideas. Obvio. Obviamente hay ideas que ordenan a que las acciones se ordenen hacia el bien común y hacia el bien de las personas, pero no puede primar las ideas oscureciendo a las personas, o finalmente oscureciendo también la finalidad de la política. Obvio. Entonces yo vibro mucho con esa idea, en el sentido de que hoy día, primando a la persona, obviamente tú ordenas intelectualmente cuál es el bien que uno le quiere entregar a esa persona y a la sociedad, pero uno no puede primar solamente la idea quitando a las personas, pues se transforma en ideología. A mí me pasa algo que no le debe pasar a otro influencer de derecha. Influencer, yo digo, no me gusta ese concepto, pero por decirlo de alguna forma. Mucha gente en la calle que me saluda son gente de izquierda. Y me dice, no, yo veo todos tus videos. Oye, ¿por qué votaría usted por Meo? Ah, le digo, qué buena. Pero me ha pasado mucho. De hecho, en el tiempo del apruebo y el rechazo, muchas veces me paró gente que estaba haciendo campaña por el apruebo. Oye, me decían una foto. Me da mucha risa. Y le pregunto después en la conversación y me dicen, lo que pasa es que me caes bien. Son entretenidos tus videos. Ah, qué bueno. Es la mejor razón, y aunque sea la más simple, es la más profunda, me parece, ¿o no? Por lo que decía Mako, porque al final no es que nosotros estemos al servicio de unas ideas, sino que ponemos las ideas al servicio de la realidad. Cuando empecé a poner la realidad al servicio de las ideas, pusiste la carreta delante de los bueyes, te desordenaste y te pusiste ideológico al final. Y eso es lo que tratamos de evitar, según entiendo, desde Ideas País. Oye, Diego. Tema con las redes sociales también. Ahí sí que lo conversamos un ratito más de cómo yo he ido descubriendo que se pueden trabajar. Es un tema bien interesante. Perfecto, lo dejo como segunda pregunta. La primera pregunta, aunque ya es como la quinta, es ¿cómo ha cambiado el ánimo de la ciudadanía entre el 2019 y hoy día? Perdona, porque acabas de decir que Chile hoy día no está tan politizado. ¿Está más o menos politizado que el 2019? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Mucho menos politizado. En el 2019 tú salías a la calle y la gente lo único que te hablaba era de política, por lo obvio. Cuando toda la gente está hablando de un tema, te aparece otro problema, que es la farándula política. Porque la farándula se mueve en lo que esté vendiendo. Cuando el fútbol es lo que vende, la farándula se va para allá. Cuando te venden las modelos, se va para allá. Y cuando te vende la política, se va para la política. Eso es lo que pasó en el 2019. Y si tú me preguntas, yo soy un privilegiado, porque un privilegiado de que hablo mucho con la gente. Me dedico, no es que me dedico, pero una de las cosas que son hobby y trabajo es hacer entrevistas en la calle. Y me doy cuenta que hoy día la gente quiere hablar de otros temas. Yo hoy día, por ejemplo, salgo a preguntar de política y el 70% no quiere hablar. Ahora les pregunto, les digo, oye, preguntas de cultura general. Todos quieren. Obvio. Todos quieren hablar. De la Biblia, la 70% quieren hablar. Notable. Cuando dicen no quieres hablar de política, ¿tú crees que es una cosa de que la gente quedó hastiada después del estallido, o más bien volvimos al momento pre-estallido donde tampoco estábamos tan politizados? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que pre-estallido también estábamos muy politizados. Ya. No olvidemos que un año antes estuvieron las protestas por el mapuche del tractor, ¿cómo se llamaba? Catrillanca. Catrillanca. O sea, yo iba a la iglesia en el centro, en la Alameda, y fue una semana completa de protestas todos los días, las calles cerradas. Fue un estallido social pequeño. Fue un intento de estallido social que no funcionó.
que fue Mira. calcado al estallido que hubo en Estados Unidos con George... Me acuerdo, sí. No me acuerdo el nombre del El caso del policía que asfixió a... Fue exactamente el mismo intento de revolución que hubo aquí con Catrillanca. En 2017 a José Antonio Kast lo golpearon en una universidad, ya estábamos politizados. Sí, lo que pasó es que esto fue creciendo poco a poco Y se llegó a su una pic, banca. y cuando todo lo que llega a su pic a la gente le termina aburriendo y termina una contracultura, termina la respuesta. Y hoy día lo que estamos viviendo como respuesta es que toda la gente quiere ser de derecha, mucha gente sin saber por qué. Por ejemplo, me llama mucho la atención que los jóvenes hoy día están todos por Kast. Todos por Kast. Los estudiantes de los colegios, el 80% Kast, todos dicen Kast. Ahora, si les pregunto por qué, no saben por qué, Una cosa de guata. pero hay algo de que les dice Kast es lo contrario a Boric. Claro. Kast es lo contrario a lo malo que estamos viviendo. Esta es la respuesta a todo lo que generó el 2019. Perfecto. Yo voy Paco, justamente porque ahí yo tenía, lo hemos conversado acá, que finalmente hay una sensación de que Chile se transformó más de derecha en el último tiempo, pero que es una ilusión también en el sentido que no es un convencimiento, ¿no? Y esto va a ser pendular, se va a mover para acá, para allá, entonces en ese sentido es el peor momento tal vez porque también la derecha de cierta manera se puede quedar dormida en los laureles, pensar que está súper bien, de que conquistó esos votos y la verdad es mentira, es de que solamente... por secretaría y porque el otro por error no forzado de la izquierda. Y se aburrieron de la violencia, yo creo, se aburrieron de una cosa que finalmente no lo representaba también. A ver, yo voy a decir algo que puede ser polémico. Yo no soy libertario, pero sí creo que la gente hoy día está más de derecha, pero no se le está formando. A la mayoría del país no le estamos explicando las razones de por qué es mejor. La gente le está bastando con el discurso de que el socialismo no funciona. ¿Y por qué esa aprehensión de que no eres Pero libertario? digo porque creo que los que sí han hecho la pega de educar más a la gente han sido los libertarios, que llevan algunos años haciendo a la gente adicta a leer libros de libertarios. ¿Y por qué lo digo? Porque es un tirón de oreja principalmente a la centro derecha que suele ser un poquito más lento. ¿Republicanos? Yo creo que Republicano lo hace más, pero siento que se ha dormido un poquito en esto de educar a las personas para que pasen 5 años más y sigan creyendo que la derecha tiene mejores ideas. Es importante analizarlo, es muy importante analizarlo. Que no, esto a mí me llega al corazón porque Bueno, ustedes se dedican a eso y son de los pocos que lo hacen. sí, y tal vez y siempre uno siempre tiene que ser autocrítico en esto porque creo que lo hacemos poco, en el sentido de que, por ejemplo, hoy día nosotros somos un centro de estudios de inspiración social cristiana y eso se basa primero en la doctrina social de la iglesia como fuente de inspiración, pero hay un montón de autores, filósofos, antropólogos, sociólogos que participan de este grupo de conocimiento. Yo digo como el cosmos social cristiano, finalmente es un mundo que te rodea de autores y que hoy día, ¿dónde tú vas y dices, ¿sabes que si a mí me interesa el social cristianismo, qué autores voy a leer? Y cuesta mucho Desde encontrar, YouTube voy a buscar. cuesta mucho encontrar, y de hecho en nuestro canal de YouTube estamos al debe, así que lo vamos a sacar, pero lo vamos a seguir produciendo material en YouTube, así que sigan conectados, pónganle like y seguir. Y en ese sentido vamos a seguir produciendo este tipo de instancias, cosa de que alguien pueda, ¿sabéis que voy a buscar idea para ahí? Perfecto, si quiero una referencia de pensadores social cristianos, los voy a buscar a ellos porque me recomiendan libros, lectura. Nosotros tenemos un club de lectura acá, de autores referentes social cristianos, que son nacionales e internacionales. A cargo sobre todo de José Cuadro, a quien le mandamos muchos saludos. Parte de nuestro equipo. Y en ese sentido, eso lo estamos tratando de construir, pero es una deuda tremenda porque no está esa construcción de referentes, de pensamiento, de ideas de libro y tener como un listado de decir, perfecto, yo voy a 1, 2, 3 y más o menos sé qué es lo que piensan. Y sobre todo saber llegar a la gente que nos lee. Que son Que somos, y me incluyo, el 90% del país. Somos, yo me gusta leer, pero siempre digo leo poco. Uno se informa más a veces por video o por los titulares o pasa rápido. Y esa comunicación rápida es justamente a lo que yo creo que, a lo que yo me dedico y creo que hay que hacer, que es saber entregar un mensaje completo en 30 segundos o en un minuto. Y la gente termina de alguna forma siendo adicta a este tipo de contenido. Es lamentable. Y algo interesante, por ejemplo, yo a mis hijos no les dejo ver videos cortos. Con la mente de mono, como dicen. Claro, y pueden ver Reels, no pueden ver Instagram ni otra red social, solo YouTube, pero dentro de YouTube no pueden ver shorts, solo videos de más de 10, 20 minutos. Obvio, para que la cabeza se acostumbre a ver una historia de principio a fin con un hilo y la paciencia también se desarrolla mejor. Ahora, eso no está en la sociedad. La sociedad se está acostumbrada hoy día al contenido corto y lamentablemente al mismo tiempo que tratamos de sacarlos de ahí, hay que aprovechar esto.
porque de lo contrario lo ocupan del otro lado. Oye, Diego, y perdona que cambie el tema, pero tengo una pregunta quizá un poco incisiva. ¿Cambió la gente o también cambió Diego Rosales? Te lo pregunto porque en algún minuto tú estuviste, no sé si ligado totalmente o parcialmente a la Fundación Nuevamente, que hoy día se ubica más bien en la derecha y quizás no tiene este tono tan amigable que tienes tú hoy día. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú pasaste de ser como un poco más duro en el tono a ser como más amigable o siempre fuiste igual de amistoso incluso cuando estabas en la Fundación Nuevamente? ¿Ha cambiado tu rollo interiormente? ¿Es una cosa de estrategia? Cuéntanos un poco. Es una pregunta que me habría gustado que me la hicieran hace tiempo, porque primero yo pude trabajar en la Fundación Nuevamente con la Tere Marino y le tengo cariño. O sea, Dale saludos a la Tere. Tere, Sí. te amo con mi corazón. Pero sí, eso, yo creo que es una persona que logró instalar un discurso cuando más difícil era. Sí. Yo siempre digo que el rechazo de entrada, gran parte del triunfo es gracias a ella, porque fue la que creó las polémicas necesarias. Perdona, el para rechazo de entrada, ¿te refieres al rechazo? rechazo de salida. Perdón. Primer, Al primer rechazo. Claro. Al segundo, al rechazo de salida del primer proceso. Exacto, perfecto. Yo siempre digo, fue El mamarracho. ¿Por qué? Porque fue la que puso la cara y la que puso inmólenme, no sé cómo decirlo. Sí, no, fue bien valiente. Puso Claro. todo a disposición de eso y siento que igual el tiempo no lo ha sabido agradecer. Tiene muchas habilidades comunicacionales además. O sea, hay Claro. poca gente con una capacidad de dar discursos de esa forma. Ahora, yo trabajé allá y yo he tratado siempre de mantener la misma línea con la única matiz de que lo he ido perfeccionando con el tiempo. Creo que cada vez voy afilando más esta idea de que uno puede ser un ente de reconciliación en el país. bonito. Yo en ese tiempo ya estaba, la encuesta Cayem nace ahí en Fundación Nuevamente. La idea de ponerle el micrófono a la gente, que la gente hablara libremente, nace en Fundación Nuevamente. Y sí, yo creo que no es que haya cambiado Diego Rosales, hablando en tercera persona. Creo que se ha ido afilando un poquito esta idea de que si hay algo que yo me gustaría que me recuerden, es por ser alguien que trató de unir al país, no que trata de dividirlo más. Notable. Oye, y esto ahora una pregunta para los dos, a raíz de lo último que dice Diego sobre la reconciliación, que me conmueve mucho, me interpela mucho también por este espíritu social cristiano que intentamos impulsar desde el país. Pregunta para Mako y para ti. ¿Cómo vinculan el concepto de reconciliación que es necesario hoy día en el país con la inspiración cristiana? En tu caso, Mako, desde el catolicismo, en tu caso, desde el cristianismo. ¿En qué sentido el catolicismo es para ti, Mako, fuente de inspiración para procurar un país más reconciliado? Cuéntanos un poco. O sea que, y voy conectando también con lo que estaban mencionando antes, porque para mí gran parte de los problemas políticos hoy día se deben a la instrumentalización política que le llamamos polarización. O sea, finalmente yo ocupo herramientas polarizantes para hacer política. Y ahí pueden haber más diferencias tal vez al trabajo que han levantado. Si bien fue un momento importante en la convención y efectivamente se hicieron puntos, yo creo que si bien hay un rostro que fue Tere Marinovich, hubo un trabajo transversal de un montón de personas que hicieron un trabajo no tan polarizante, más constructivo, muy bien hecho para llegar a ese lugar, porque quizás solamente con lo polarizante, a pesar de que tiene un rol, tuvo un rol, no es suficiente, y de hecho yo creo que incluso soy capaz de decir que hace más daño que bien. Ruggero, ¿vos estáis pensando, por ejemplo, en No, estoy hablando de conglomerados completos. O sea, Ruggero efectivamente aportó, pero estoy hablando de conglomerados completos. Estoy Movimiento Ciudadano. Los movimientos ciudadanos, estoy hablando de la gente de centro que se la jugó y que no ocupó en ningún momento ningún argumento tan histriónico, sino que fue, ¿sabéis que esto claramente ya no es Chile? O sea, Obvio. yo ya no quiero el eso. Partido Socialista incluso? Y yo creo, y yo soy bien tajante respecto hoy día también, que no hay tantas diferencias de ideas de repente con algunos políticos, pero las formas también finalmente encanan algo más profundo que las ideas, que es tu forma de ser, tu forma de hacer y tu forma de comunicar. Y ahí yo creo que utilizar las redes sociales Como dice. de habitar las comunicaciones. Ahora que está como de moda habitar las cosas. Pero caché que esa forma de hacer a veces es aún más relevante que las ideas, porque yo puedo estar de acuerdo en que, por ejemplo, no se debe abortar en Chile. Ahí yo estoy de acuerdo con mucha gente del Partido Republicano. El problema es que yo siempre, para mí es un mandato moral y político, por lo tanto, de que el diálogo tiene que ser la herramienta con la cual, la argumentación tiene que ser la herramienta con la cual yo converso con la otra persona. Si yo empiezo a decirle a otro, por ejemplo, dentro de la derecha, que estuviera a favor del aborto, que no estaría de acuerdo con esa persona, que es una derechita cobarde,
y finalmente le pongo una etiqueta que censura cualquier cosa que él podría decir como argumento, para mí eso ya no es una herramienta política, es una herramienta de violencia, es un polarizante. Y yo veo de silenciar. Y por la izquierda veo lo mismo, o sea, facho, listo, no te veo como persona, no veo tus argumentos. Entonces, no te debato, sino que te combato. Que o sea, yo creo que eso es una manera, para mí, poco cristiana, para mí también es antipolítica, de poder solucionar nuestros problemas. Y por eso creo que conectándome con lo que dijiste antes, nosotros nos llamamos Idea País, promovemos ideas, pero tiene que haber una base de una cultura política que sea en base al diálogo, que ojo, no significa transaccionismo, no significa entreguismo, no significa pasividad, significa siempre decir yo al frente tengo una persona y por lo tanto dialogo respecto a sus ideas, no a ningunearla o a vetar a todo lo que representan. Entonces yo por eso como que creo que finalmente pueden haber actos que tienen un grado de valentía o de osadía, pero en el momento en que uno ocupa solamente argumentos simplificados, polarizantes, ad hominem, finalmente yo creo que eso no es un bien político y las lo digo etiquetas claramente. son peligrosas. Las etiquetas son muy peligrosas porque no dicen mucho. La etiqueta dice lo que la persona que la recibe entiende. Son peligrosas, son un conflicto y yo creo que la política se construye desde distintos tipos de personas. Y ahí la pregunta que viene siempre es la personal. Bueno, ¿qué tipo de persona en política quiero ser yo? Y desde ahí yo he tratado de ir construyendo esto de que mis videos, mucha gente los ocupa para eso, para polarizar. Entonces, por ejemplo, un día del Boric va a cambiar todo. Que es tu video más visto, si no me equivoco. No sé si es el más visto, tengo un video con 26 millones de vistas ya, el segundo más visto debe ser. De cultura general, de oye, ¿cuál es la capital de México? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Notable. Pero, por ejemplo, cuando el cambio de mando, les cuento un poquito la historia, se me ocurrió en vivo, justamente en la fundación, decirles, oye, si voy yo para allá y hago entrevistas a la gente, para conversar con la gente, que me den su opinión, me dijeron, ya, dale. Me conecté en vivo, completamente en vivo y en directo, y me pasó algo que yo en ese momento estaba muy molesto porque en el estudio se estaban riendo de los comentarios de la gente y yo estaba ahí conversando con ellos. Sobre todo porque la persona que salió antes de esta señora empezó a decirme que habían matado a su hermano, a su compañero, que Piñera mató a no sé quién. Y yo le decía, oh, lo siento mucho. Y escuchaba como así como en el estudio, ya, así como, ya. Y yo enojado, pues al final me están contando algo tan íntimo del corazón, más allá de las formas, merece un respeto total. Bueno, pues la cosa es que termina eso y yo digo, oye, yo no me voy a reír como ustedes. Y sigo y aparece justo esta señora. Y si ustedes pueden ver el video, yo todo el rato a ella le decía, muchas gracias. Entonces me seguía hablando y yo le decía, muchas gracias, muchas gracias. Y ya cuando caché que no paraba de hablar, le dije, ya, déme un abrazo, para que parara de hablar y no paraba de hablar. Entonces yo le di todo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y porque sabías que sí iba a idealizar como una burla hacia ella, que fue lo que pasó, ¿entiendes? Era evidente. Muchas críticas hacia... Yo en el momento ya me di cuenta que esto lo iban a descargar y lo iban a mover porque daba para eso. Más encima, el fraseo, si tú lo analizas frase por frase, ¿de la señora? Es perfecto. O sea, comunicacionalmente es perfecto. ¿Por qué? A ver. Por ejemplo, bien, es 4 años de un país de muy malo. Ya. Si uno analiza frase por frase, muy malo, pero Boric va a cambiar todo. Todo va a cambiar Boric. Es perfecta la frase. Claro. Él es el mejor. Primera vez en miles de años que somos un país feliz. Es una frase que si le escribiera un poeta, diría, uy, que está bien redactada. Claro. Una cuestión muy rara que pasó. Y es un video que si hubiera dependido de mí, hubiera preferido que no hubiera sido viral. Claro. Porque siempre pienso en la señora cómo tiene que estarla sufriendo. La gente la trata súper mal y de repente la gente me para en la calle y me dice, Boric va a cambiar todo. Gracias, le digo. Es una cosa bien extraña que se transforma un poco en un meme, así que es el peligro de las redes sociales, que todo se memeifica. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente la gente lo ocupa para polarizar. La gente lo ocupa para poner etiquetas, para pelear. Y yo creo que nos está viviendo un tiempo de aprender a conversar, a sentarnos y aunque tengamos diferencias, a arreglarlo de forma civilizada. Sí. Y eso es lo que muchas veces en la política peligra cuando hay ciertas personas que son violentas. Sí. A mí me han tratado súper mal estos últimos meses, gente de izquierda siempre, pero también gente de derecha me ha tratado súper mal este último tiempo. ¿Y qué le voy a hacer? Nada, sí.
No hay que hacer. Diego, y cambiando el tema, y esto también es pregunta para los dos. Tú en el fondo tienes esta encuesta Cayem, que me da la impresión de que logra como captar una sensibilidad de las personas, una encuesta, si se quiere, más cualitativa que cuantitativa. O sea, logras como palpar algo que las encuestas tradicionales no logran palpar. Y aquí me quiero centrar en el concepto de esperanza. ¿Cuál crees tú que son las esperanzas de la gente a la que tú has entrevistado en las calles? ¿Dónde están sus principales dolores, sus principales anhelos? Y después, si Mako puede complementar, viendo, tú también tienes mucho trabajo con jóvenes, con chiquillos de distinto tipo, intereses, niveles socioeconómicos. ¿Dónde están también esas esperanzas de esos jóvenes, esos anhelos, etcétera? Partamos por acá, y después que Mako te complemente. Siempre depende de la edad. ¿Ya? El mayor de 50, hombre, mayor de 45 diría yo, lo que veo es que tiene rabia. Está enojado y ese discurso de inseguridad se lo toma con rabia. Entonces lo que vemos es mucha gente diciendo no, hay que sacar a los militares, que tienen que dispararles nomás. Son discursos que igual son peligrosos si es que no se hacen de forma inteligente, de forma racional. Entonces eso es lo que veo en la gente mayor. Las mujeres mayores de 40 o 50 tienen miedo. Mucho miedo, y tienen miedo de salir a la calle, y esto les está generando ansiedad. Yo creo que todo esto que estamos viviendo, que está muy inseguro, les está generando un daño a las mujeres mayores. Los jóvenes los veo con ganas de disfrutar, los veo tranquilos, los veo sin muchas ganas de meterse necesariamente tanto en política. De disfrutar te refieres como realmente. Eso es importante, lo que pasa es que... Como más de corto plazo. Sí, pero lo que pasa es que también hay un cambio cultural en los jóvenes hoy día. Hoy día se está valorando mucho menos lo que es el estar curado, el hacer las fiestas curados. De hecho, está saliendo la moda ahora de hacer fiestas con café. Es muy interesante. Más temprano, más sobrio. Más temprano y con café, muy interesante. Se está valorando mucho una cultura completamente nueva, mucho más sana, mucho más... el cristianismo también en los jóvenes está floreciendo de alguna forma especial, que se están empezando a interesar en conciertos cristianos. Por ejemplo, fui la semana pasada a un evento de jóvenes que anunciaron que iban a haber un evento de jóvenes cristianos de adoración. Ese era el concepto. Notable. Más de 1000 jóvenes en un lugar. Debe ser. Oye, muy esperanzador. Lo que es potente. Entonces yo siento que culturalmente hay buenas noticias. Mira, siento que vamos bien. me gusta mucho lo que dices, porque así como a veces la izquierda peca de pensar que estamos como en un progreso indefinido, la derecha a veces peca de un pesimismo de que es que cada momento pasado fue mejor que el actual y vamos en picada y ya no hay vuelta. Y lo que tú dices, bueno, es lineal. Quizás el feminismo estuvo arriba, abajo, ahora puede haber empezado a subir de nuevo, no sabemos. Ya, una cosa es la política y otra cosa es la cultura. Y son dos cosas que no necesariamente van juntas. Por esa razón yo siempre digo, tenemos que trabajar muy bien la cultura. Tenemos que hacer a la gente parte de esto. Si queremos nosotros enseñarle principios, su ser cristiano, por ejemplo, hagámosla que sea parte de su día a día. Que se lo disfruten, que sea un deleite para ellos. Oye, Mako, y perdona que te interrumpí, ¿tú cómo ves esto? ¿Hay esperanza en los jóvenes? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Has salido más decepcionado o más esperanzado de tu experiencia de este año trabajando con jóvenes escolares y universitarios? No, en mi trabajo siempre hay esperanza, y en las interacciones que yo tengo siempre salgo más inspirado de lo que estaba antes. O sea, excelente. En cada interacción con jóvenes también pasa algo, de que los espacios que creamos acá en Idea País son para potenciar esa esperanza y producir algo positivo, una acción, una idea. O sea, claramente aquí el trabajo es esperanzador. Pero sí tengo más dudas respecto al contexto cultural, sin desconocer lo que tú mencionas, Diego, que es efectivo. Pero yo veo un problema, ¿dónde lo podríamos graficar? Hoy día las encuestas más masivas te dicen que el espacio de confianza primero de los chilenos es la familia. Y tú pues vais a otros datos y veis que cada vez se producen menos familias, menos hijos. Entonces, el espacio de más confianza de los chilenos está empezando a desaparecer. Sí. Nosotros, de hecho, ahí la Javi lo está buscando, tenemos una revista de Raíces que la editamos semestralmente, que es respecto al tema también de la familia. Dilemas de la juventud, estaba pensando. Ese es uno, y también tenemos uno respecto al tema de la familia. Y promocionado, pueden comprarlo en nuestra página web o venir a pedirlo de forma gratuita aquí a nuestra oficina. No se compra en la página web, es gratuita la revista siempre, así que si usted nos escribe, pueden venir a buscarla físicamente aquí a la oficina. Vamos a cortar esta parte del video, me equivoqué. Oye, y también está el tema, por ejemplo, de la soledad. Para mí uno de los grandes, no sé si es como las grandes problemáticas que son muy difíciles de abordar desde la política también, sí, es la soledad. Es un tema, digamos, humano, en que nos estamos empezando a quedar solos, tenemos menos amigos, tenemos menos familia,
los barrios están más destruidos, entonces tenemos menos redes humanas en las cuales basar nuestra vida. Y al mismo tiempo vemos que cada vez se producen menos vínculos estables, menos compromiso, menos capacidad de decir sí para toda la vida. O sea, todo el dilema respecto al tema del matrimonio o pareja estable finalmente es tremendamente desafiante. Entonces yo veo ahí ciertas incongruencias respecto a dónde nosotros depositamos nuestra esperanza y lo que estamos siendo capaces de producir hoy como cultura. Estimamos como muy valioso algo que no estamos siendo capaces de producir o de reproducir. Y ahí yo veo una fuente de problema para el futuro. Y al mismo tiempo esto se mezcla con una cierta, estamos hablando de desesperanza, pero hay una cierta desesperanza respecto al futuro. Y un cortoplacismo, un poquito de hedonista, un poquito de pasarlo bien, distinto a los que tú mencionabas, Diego, pero también hay una cosa como de vivir el presente de manera muy rápida y quizá en algunos casos incluso autodestructiva. Es porque, oye, si no voy a poder comprar una casa, no voy a poder... No voy a crecer económicamente, yo voy a ser más pobre que mis papás. Vivo el hoy nomás. Sí, vivo el hoy nomás y lo paso bien. Sí. Entonces, estoy consciente de lo que dice Diego y efectivamente creo que hay ciertos movimientos, ciertos grupos que están siendo contraculturales en el sentido de que hoy día yo creo que la esperanza es ser contracultural. Exacto. Entonces, no digo que no exista esperanza, la hay y hay que cuidarla y potenciarla, pero creo que es el mayor acto... Así como en términos medio marxistas, el mayor acto subversivo es tener esperanza. Súper potente. Yo creo que estamos casi en el tiempo, Diego. Voy a preguntar, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Hacemos una pregunta final o prefieren, no sé si les parece, un llamado final a todos los que nos están? Que Diego nos haga un invitado final aquí a la cámara, por favor, su minuto de confianza. No. Minuto de confianza. Un minuto y medio máximo. No, dale un mensaje a todos, decirles que sigamos trabajando por el bien. Es necesario trabajar por lo bueno, por las cosas buenas, desde donde se nos den los espacios. Así que gracias por ver este programa, por favor compártelo, sigue las redes sociales de Idea País y nada, nos encontraremos ahí en alguna otra oportunidad. Saludos a todos, gracias Diego por estar hoy día con nosotros. Gracias, Diego. Nos vemos.